Buenos días, mi nombre es Sebastián Uribe. En este caso especial pues estoy sustentando el supletorio del parcial del primer corte de la materia Problemas Sociales Contemporáneos. Para este caso me tocó el problema que a muchos colombianos ha afectado durante hace más de 40 años, que es el secuestro por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, hoy Partido de Comunes, un partido político. En especial, el día de hoy voy a sustentar el testimonio de Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de Colombia, que fue secuestrada por este grupo armado. En un contexto histórico de Colombia fueron muchísimos flagelos que se vivieron por parte de esta organización: narcotráfico, explotación sexual infantil, reclutamiento de niños, extorsiones y atentados, tomas a pueblos, a municipios y un sinfín de situaciones que vimos por parte de esta guerrilla, ya extinta, pues no extinta de pronto, pero ya en su gran parte desmovilizada. Bueno, para el segundo tema, que es que se importa el crimen o los impactos y los daños y el porqué, pues bueno, como ya lo expresaba, considero que el crimen perpetrado es relevante en el sentido que puede categorizar y tipificar muchos delitos que están incluidos en nuestro Código Penal. ¿Sí? Es importante en relación a la definición y el entendimiento del crimen por sí mismo y las consecuencias jurídicas que éste pueda tener tanto para las víctimas como para los victimarios. No obstante, es inevitable considerar también que más allá del crimen, del crimen y como sociedad más que todo también hemos sido sometidos durante décadas a la guerra, durante décadas a la violencia sistemática contra la población civil, y que en esencia esto perjudica en gran parte a la relevancia del impacto social con los daños y con las consecuencias de la perpetración de los crímenes, como en este caso de Ingrid Betancourt, el secuestro. Pueden tener en el vínculo la familia y la sociedad una razón, pienso, que mayormente relevante en los impactos y los daños que se predican de los crímenes, sino como además los herederos de la generación a generación, trasladados de un individuo a otro, en el caso especial de Ingrid Betancourt, como lo narra la deshumanización. Es uno de los daños sumamente grandes que se crean en la sociedad colombiana. Durante muchos años Colombia ha sufrido como sociedad este tema de los secuestros, ese flagelo, ese problema social que aún no para, y pues realmente vemos que en esta violencia va enajenando la importancia de la misma vida y convirtiéndola en algo que se puede usar, dañar y acabar con fines políticos y con fines bélicos. Bueno, para ese tercer punto de la sustentación del parcial, la pregunta es cuál fue el daño que se le causó a la víctima que narra. Bueno, pues Ingrid Betancourt en su testimonio nos narra que en distintos años que se generaron durante y después del secuestro que fue sometida, uno de los primeros daños que de habérsele encontrado sustraída o arrebatada de su propia realidad o su propio mundo, de su libertad, cuando a ella le sustraen y le arrebatan su libertad para adentrarse en un nuevo contexto, en un nuevo mundo del secuestro, en la que no existía privacidad, en la que la libertad se convirtió únicamente en un concepto lejano de la realidad o posibilidad. Se le separa entonces de sus hijos, sus padres, sus familiares, sus conocidos, de modo que
La vida se convierte en lo que el secuestrador, en este caso las FARC, quiera hacer, quiera generar, casi como la vida del secuestrado se encontrara a la merced de las decisiones de unos o de los terceros. Lo anterior genera uno de los siguientes daños que se narran, el cual se puede explicar como la pérdida de la identidad o la individualidad, que es tan vital para el reconocimiento propio y las expresiones que en las personas de todo el país, de todo el mundo. La identidad es algo único y totalmente individual de cada ser. Entonces vemos que la víctima lo expresa como la pérdida de la voz, ¿sí?, a manos de las voces ajenas que quisieron adueñarse de sus palabras y de sus pensamientos y generar con estos una persecución, una repercusión política, social y cultural sobre ella como persona. Por último, también la deshumanización como un daño radical y profundo para el individuo y para la sociedad. La definición esencia de lo que es el humano puede converger hacia un mismo punto y a la vez a cientos de puntos distintos que se relacionan a nociones culturales, políticas y sociales, circunstancias y contextos históricos y de crecimiento en el que se ubica determinado grupo poblacional. Considero que la dignidad y el humano, o su noción, guarda una estrecha equivalencia con la definición de individuo, de dignidad, de modo que lo que es el humano tiende a aquello que es dignificante, al proteger o realzar los elementos básicos a los cuales las personas deberían tener acceso por su inherente humanidad, para su crecimiento y desenvolvimiento en una sociedad altamente desigual y peligrosamente corrupta. Entonces la violencia le arrebata a las víctimas de manera progresiva elementos y frutos de una lucha de la... Bueno, para el cuarto punto de la sustentación vemos que la pregunta es: ¿qué es el daño? ¿Individual, familiar o colectivo? Considero que existe un daño individual e inmaterial, sobre todo en las consecuencias psicológicas o mentales que se producen por el secuestro. Entonces damos como daños que se relacionan a la forma en que el individuo afronta la situación, o como la situación menoscaba sus elementos psicológicos, mentales, hasta dirigirse a truncar proyectos de vida o entorpecer el camino. Para todos los colombianos que conocemos la situación y la historia de Betancourt en su secuestro, sabemos que ella tenía muchos sueños políticos que después del secuestro se vieron truncados porque tuvo que salir del país buscando un refugio en Europa. No pudo seguir con su carrera política por los daños psicológicos que le causó ese secuestro. Entonces, a su vez existe un daño que es en la dimensión familiar, en la medida del secuestro en el secuestro de un miembro de la familia puede generar una afectación en toda una estructura de la familia y en los roles que cada individuo cumple dentro de ella. De suerte que las alteraciones en su compromiso o la ausencia de un miembro en un núcleo familiar pueden procurar heridas e impactos psicológicos inigualables e irremediables. Y por último, en cuanto a la dimensión colectiva, si bien considero que los hechos narrados se relacionan específicamente con la experiencia y la vivencia de cada una de las víctimas, una víctima en específica como Ingrid Betancourt, esos hechos o narraciones son y fueron el diario vivir la realidad de hoy en día en una sociedad entera que se vio sometida y que nos vemos sometidas durante 40 o 50 años de guerra a este flagelo, al secuestro. Y que por tantos años de violencia, de cierta manera, impacta la identidad y el proyecto de una sociedad completa, como lo es hoy la poca participación en política dentro de algunas regiones del país. Inclusive solamente hoy y esta semana vemos cómo las disidencias de las FARC atentan contra la fuerza pública a plena luz del día. Bueno, para esta quinta pregunta, que es si hay elementos que nos muestran un enfoque diferencial dentro del testimonio, pues para mí uno de los más importantes, y creo que el enfoque es el género femenino en este caso, puesto que las mujeres en la guerra
por las décadas de violencia en Colombia fueron sometidas, además de los tratos más deshumillantes, deshumanizantes, a los que anteriormente se mencionan, miles de violaciones de niñas, puestas a trabajar con fusiles, a servirles como sirvientas, por así decirlo, a batallones completos de guerrilleros, a hacerles la comida, a servirles como esclavas sexuales, a bailarles. Entonces un enfoque es muy importante tener lo que para mí es el género, en este caso el género femenino, que se ve sometido durante mucho tiempo y se ve sometido a ese tipo de cosas. En este caso creo que es muy importante ese enfoque. Para mí el género en este testimonio marca un cierto diferencial, aparte también que un enfoque también como una mujer en política, y en ese caso candidata a la presidencia de Colombia. Una pequeña reflexión que puede ser durante este texto es la importancia del reconocimiento en la historia de los hechos como la guerra, y como lo narra en este caso Ingrid Betancourt, ya sea la posibilidad de reflexionar y analizar cómo y cuáles fueron los elementos que se configuraron dentro de un sistema de violencia y de guerra, lo que permite generar espacios de reconciliación, reparación y resarcimiento. Si bien estos espacios no pueden generar una reparación completa en las víctimas, lo que busca es generar un espacio simbólico en el que el perdón significa empezar, no de cero, sino por el contrario, con la certeza de que los hechos atroces del pasado no pueden volver a suceder, ya que existe una responsabilidad social de mejorar y caminar hacia una sociedad más justa e equitativa. Con esta reflexión pues me despido y espero haber sido claro con mi sustentación del parcial del primer corte.